Hola, soy Julieta Flecha-Pulgó, instructora de la Academia Aprendiendo a Vivir. Nos encontramos en otra de las cápsulas semanales que entregamos con más herramientas y recursos para poder aprender a vivir mejor, tener una mejor calidad de vida. Hoy vamos a hablar del miedo como esa parte de las emociones primarias que surgen instintivamente, nos habita a todos, nos transita a todos, nos interpela a todos. Y lo que quiero hoy diferenciar más que nada es qué hacemos cuando sentimos miedo. Dejamos que el miedo nos paralice, dejamos que el miedo al revés actúe como motor para determinadas situaciones. Pero en todos los casos hay que diferenciar cuando el miedo nos lleva a reaccionar o nos lleva a accionar. Hay situaciones que son completamente merecedoras de un nivel de urgencia tal que nos ponen en una situación de no poder procesar desde un lugar más racional cómo vamos a responder a esa situación de miedo. Entonces ahí sale todo nuestro instinto, todo lo que hayamos desarrollado a nivel instintivo, a nivel inconsciente y a nivel consciente, todas nuestras creencias, nuestros recursos, nuestras habilidades y todo nuestro ser directamente. Por ejemplo, situaciones frente a un peligro que se ven completamente inesperadas, pero la forma en la que uno reacciona a eso o acciona a eso siempre tiene que ver con los recursos que uno tenga y las habilidades internas que tenga. Y eso solamente viene a partir de un proceso de autoconocimiento. Los procesos de autoconocimiento nos llevan a situaciones donde podamos tomar decisiones con más calma. Hay gente en que situaciones de urgencias, catástrofes, eh, se desespera, se deja llevar por la ansiedad, entra en un pánico total, se bloquea, se paraliza y sin embargo otras personas frente a la misma situación reaccionan de manera calma, fría, lógica y eso tiene que ver con experiencias pasadas, cómo reaccionamos frente a determinadas situaciones en el pasado y qué recursos y habilidades nos quedaron de eso, cuánto nos conocemos en esas situaciones, cuánto sabemos que funcionó y cuánto sabemos que no funcionó. Lo ideal sería poder hacerlo desde un lugar consciente, pero muchas veces este tipo de respuesta a situaciones que nos generan miedo no salen generalmente de la parte más consciente, salen de la parte inconsciente. Pero esa parte inconsciente es la parte que también registró todo lo que nos pasó en la vida, todas las respuestas a situaciones que hemos enfrentado, y es la que buscamos a través de todas estas cápsulas y proporcionando todas las herramientas en hacer conscientes, porque cuando nosotros hacemos consciente lo inconsciente, lo que estamos permitiendo es poder adaptarnos de una mejor manera y poder utilizar recursos y herramientas que en otro momento no lo hubiésemos podido hacer, no lo tendríamos en cuenta, eh, no las tendríamos a la mano. Y hoy la pregunta es, ¿qué hacemos cuando en situaciones de miedo, o sea, tenemos varias opciones cuando estamos en situaciones de miedo? Lo primero que podemos hacer es Lo primero que surge son dos opciones, o lo negamos o lo aceptamos. Si negamos que tenemos miedo, bueno, la respuesta va a ser más instintiva, más primaria y mucho menos procesada y diría que hasta con resultados mucho más imprevistos. Y la segunda opción es eh, aceptar que tenemos miedo, aceptar que esto nos está pasando, registrarlo en el cuerpo, habitarlo y ver qué recursos tenemos para enfrentar esa situación. Siempre aclaro, son situaciones diferentes, aquellas en las que nos encontramos completamente tomados por el miedo, por situaciones de urgencia, donde tenemos que accionar inmediatamente, diría que reaccionar, que es mucho más rápido, y no podemos procesar tanto mentalmente ni desde la lógica. Pero siempre tenemos la opción de, de poder tomarnos unos segundos para decir, ¿cómo actúo en esas otras situaciones donde sí tengo la posibilidad de tomarme mi tiempo para definir cómo voy a caminar este proceso que me genera tanto miedo, ¿no?
Porque el miedo además viene como en un combo, con un montón de otras cosas. Viene eh, con incertidumbre, viene con mucho análisis, viene con un proceso que si se llega a registrar corporalmente uno lo siente y puede tener repercusiones incluso en la parte de la salud, en la parte corporal, parálisis, ataques de pánico, ansiedad. Por eso decimos que muchas veces el miedo salva, pero otras paraliza. Inclusive me animaría a decir que no me gusta hablar del miedo como una emoción negativa. Me gusta hablar del miedo como una alerta que se despierta en nosotros y que nos permite eh, poder discernir si lo que está pasando es algo que me está generando miedo para ayudarme, para protegerme, o es algo que me está tirando para atrás, que me está anclando a una situación donde no estoy bien. Entonces, lo primero para afrontar y para pensar cuando estamos en una situación eh, de miedo en la que podamos procesar es, ¿para qué está viniendo este miedo a mí? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy procesando? ¿Lo estoy permitiendo en mí? ¿Lo estoy habitando? ¿O estoy dejando que me paralice y me tome? Porque ahí es donde perdemos la capacidad de elegir, perdemos la voluntad, perdemos el albedrío, perdemos la capacidad de usar nuestros recursos, herramientas y habilidades. Y Y muchas veces cuando actuamos desde un lugar de no tomar en cuenta el miedo, no procesarlo, después vienen los arrepentimientos, después viene la culpa, se genera una cadena y una consecuencia de emociones que podríamos haber evitado. Una de las primeras herramientas que podemos usar cuando estamos registrando que tenemos miedo frente a una situación, y diría que la primordial es informarnos. La información mata el miedo. Literal. Cuanto nosotros más nos informemos idóneamente, quiero decirlo, ¿no? Informemos, nos informemos idóneamente de la situación que nos está generando miedo, lo que hacemos es sumar recursos para ver cómo vamos a enfrentar esta situación de miedo, cómo vamos a procesarla, cómo vamos a transitarla, cómo la vamos a caminar, cómo vamos a ir paso a paso. La información vence el miedo. ¿Por qué? Porque inclusive cuando nosotros nos informamos, tenemos mucha más capacidad de elegir. Entonces esta capacidad de elegir nos puede dar opciones que antes no teníamos, como por ejemplo, frente a esto que me genera miedo y a la información que yo tengo como respuesta a esta situación que me genera miedo, yo puedo elegir no transitarla o sí transitarla a pesar del miedo que me genera. Y puedo elegir transitarla con mucho más recursos de los que tenía antes. Pero esto es un proceso que uno va adquiriendo progresivamente a medida que se va permitiendo saber y registrar que esto me está pasando, que no voy a mirar a otro lado, que voy a enfrentarlo, que voy a ponerlo frente a mí, literal, y voy a decir, ¿qué me está pasando con esto? ¿A qué lugares me está llevando esto? ¿A qué situaciones me remonta? ¿Qué situaciones del pasado me se vuelven a repetir con esto que estoy sintiendo ahora? Por eso vuelvo a lo mismo. El miedo puede llegar como un disparador para darnos cuenta que estamos repitiendo patrones, estamos repitiendo actitudes, estamos repitiendo circunstancias, situaciones, personas, vínculos, em, o cualquier otro tipo de situación por la que ya transitamos anteriormente. Y viene para mostrarnos que esto que está pasando está generando lo mismo en nuestro cuerpo. Pero si nosotros no registramos lo que nos pasa en nuestro cuerpo y no permitimos habitarlo, vamos a perder esa capacidad de discernir. Y cuando perdemos la capacidad de discernir, perdemos la capacidad de elegir. La otra opción cuando combatimos el miedo con la información también es saber a quién le pedimos información, saber de qué manera obtenemos esa información, validar de la fuente de la que viene esa información.
Porque con la información vamos descartando determinados procesos, determinados pasos y vamos sacando, como vamos tirando hacia atrás. Esto me generaba miedo, bueno, ya no me genera más. Esta partecita que necesitaba saber, bueno, ya la sé, listo. Ahora la paso para atrás. Vamos sacándonos cosas de adelante, porque el miedo también como que muchas veces nos nubla y nos pierde la claridad que necesitamos. Y ahí tenemos más opciones. Las opciones que tenemos son, bueno, ¿cómo voy a lidiar con esta situación que me genera miedo? Desde un lugar más consciente. Y desde un lugar también de escuchar tu propio registro, tu propio cuerpo, tu propio instinto, tu propia intuición. La intuición es eso que se despierta, que no son más que una colección de señales que vivimos recolectando en nuestra cajita de recuerdos en todas nuestras experiencias pasadas. ¿Y qué voy a hacer a partir de eso? O sea, yo puedo tomar la decisión de, bueno, me quedo acá porque acá estoy cómoda, porque acá no tengo miedo, porque esto ahora no me molesta, pero esa comodidad y ese miedo que aparece por algo. Entonces preguntémonos primero, ¿por qué está apareciendo esto? ¿Para qué está apareciendo? ¿Qué me quiere mostrar? Quizás lo que me quiera mostrar es que me siento en tal situación de riesgo que asumir eso o tomar un paso hacia esa dirección que me está generando tanto miedo no es sano para mí. Y lo otro que me puede mostrar es si yo quiero algo con toda mi fuerza, a pesar del miedo que tenga y sienta que el miedo me está paralizando, ¿cómo puedo yo trascenderlo y hacerlo igual a pesar del miedo? Entonces ahí vamos a tener dos resultados diferentes. Porque en uno vamos a estar aplicando el raciocinio y la lógica completamente, pero en el otro vamos a estar también tomando una decisión y atravesando determinada situación. Pero en los dos casos vamos a estar eligiendo. Vamos a estar eligiendo desde un lugar completamente responsable de las consecuencias de nuestras elecciones. Entonces, cuando aparezca el miedo de nuevo en tu vida, pregúntate, primero, ¿para qué aparece? Segundo, ¿qué sentís? ¿A qué te remonta? ¿A qué situaciones te remonta? Trata de recordar si en otras situaciones sentiste esto igual, ¿cómo lo superaste? Si lo superaste, ¿qué recursos utilizaste? ¿Quién te ayudó? Porque también hay otro tema con el miedo, es más allá de la búsqueda de información, el pedido de ayuda. Seamos capaces de reconocer cuando necesitamos pedir ayuda. Y también seamos conscientes cuando decidimos que el miedo que nos está habitando nos paraliza y decidimos quedarnos donde estamos, aunque no sea un lugar cómodo, como mencioné anteriormente, pero en este momento es lo que mi cuerpo, mi emoción, mi parte más interna puede sostener. Preguntémonos para qué aparece, preguntémonos si otras veces nos pasó, si nos pasó otras veces, registremos cómo salimos de esas situaciones, porque eso nos lleva a poder contar con los recursos, poder contar con las habilidades, darnos cuenta que tenemos mecanismos para salir a flote. Sobre todas las cosas, tomemos una decisión consciente. Cuando el miedo nos paraliza y decidimos quedarnos en el lugar en el que nos paraliza, también seamos conscientes que lo estamos eligiendo. Y cuando decidimos hacer algo a pesar del miedo, también sepamos que estamos eligiendo las consecuencias y lo que pueda venir, porque elegir atravesar del miedo, el miedo también es elegir atravesar la incertidumbre. Y la incertidumbre también es que hay cosas que no vamos a poder controlar. Y hay muchas cosas que dependen de nosotros que nosotros sí podemos controlar. Y hay muchas cosas que dependen de factores externos que no podemos controlar. Entonces ahí sí te digo, primordialmente confía en tu intuición. Y te lo vuelvo a repetir, tu intuición es la colección de señales y registros que tiene tu cuerpo para decirte todo lo que viviste hasta ahora. Y sobre todas las cosas, permitite habitar el miedo y permitite ir para adentro, permitite hacer un trabajo de autoconocimiento. Estas son herramientas que se van adquiriendo con el tiempo. Hay miedos
que cuando vos los trabajás, dejan de existir. Porque ya dejan de ser esos monstruos que aparecen y no sabes cómo combatirlos. Simplemente desaparecen y se van. Pero por sobre todas las cosas, permitite habitarlo. Permitite cuestionarte, permitite preguntarte qué pasa. Y permitite elegir si te vas a quedar donde estás, vas a atravesar el miedo y de qué forma lo vas a hacer. Porque cuando vos podés elegir eso, podés elegir las consecuencias. Si vos podés elegir las consecuencias, podés elegir los resultados. Y no estoy hablando de un resultado previsible, estoy hablando de un resultado que quizás pueda llegar a ser incierto de alguna manera, en algún momento, pero sos vos el que lo está eligiendo profundamente. Y ahí, cuando vos elegís desde tu ser más profundo, hay algo en tu esencia que igual se siente en paz. Y la paz muchas veces viene después del miedo. Habitalo, transitalo y fíjate cómo te funciona. Algunos tips. Los vemos en la próxima y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes. Gracias.